muchas gracias por estar aquí, por compartir todo lo que vamos a recibir todos en esta tarde maravillosa. Y nada, yo quería empezar, he traído unos poemas para que pues nos sintonicemos, entremos en ese silencio interior que nos permita estar tranquilos, relajados, felices y así poder disfrutar más de todo lo que aquí vamos a vivir, ¿no? Y entonces, conectando con la semana pasada, con lo último que estuvimos mirando sobre lo de poder contactar o no, de poder tener visiones o no, pues curiosamente esta semana ha venido a mis manos Santa Teresa de Jesús con las moradas del castillo interior. Ahora están haciendo una actividad bastante sobre ella, de Santa Teresa. Pues genial. Entonces Teresa siempre insiste en perseverar en la oración con humildad frente a Dios, sin exigir o buscar experiencias sobrenaturales. Es decir, que no hace falta que las busquemos. Ella dice: importa mucho entender que no a todos lleva Dios por un mismo camino. Unos podrán ver, otros no podrán ver, da igual. Lo que importa es sentir al ser. Y dice: el verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le llevare al Señor. Nada, quería leeros esto porque así enlazamos con lo que hablamos la semana pasada. Y luego el tema de hoy, pues ya sabéis que es el hombre y todos sus cuerpos, y entonces pues quería recordaros también un poema de Juan Ramón Jiménez, que es un poema intemporal sobre el yo oculto más valioso que todos llevamos dentro y que tenemos que despertar. Y dice así: yo no soy yo, soy este que va a mi lado, sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Quería leeroslo porque, si os dais cuenta, está hablando, como también hemos dicho muchas veces de Platón, de esos dos que van en nosotros, que ahora es una división la más fácil de entender para nosotros, que hay una parte mortal y una parte divina. Pero ahora con el tema del hombre y sus cuerpos vamos a desarrollar mucho más esas dos partes en nosotros, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosita? O no, dar las gracias. Bueno, por supuesto, dar las gracias también al centro y a Sabina, tan maravilloso el centro, con la energía tan bonita que tiene, que nos posibilita estar aquí, todos reunidos. El hombre y sus cuerpos. Para que comprendamos todo ello mejor, vamos a detallar lo que la enseñanza universal nos dice de lo que es el ser humano y de todos los cuerpos y subcuerpos que lo componen. El ser humano es un ser séptuple. Tiene 7 cuerpos de manifestación. El número 7 hay que decir que tiene una causalidad. No es una coincidencia que 7 días sean los de la semana, los colores del arco iris, las notas musicales, nuestros cuerpos, etc. Todo ello es debido a que nuestro sistema solar es un sistema de 7 dimensiones. Ya vimos en el anterior tema sobre la Tierra que el universo y nuestra galaxia es multidimensional. Hay muchos sistemas solares y muchas estrellas. Cada sistema se rige por sus leyes y se expresan diferentes planos o dimensiones según su necesidad de manifestación en su plan de evolución. Bien, pues nuestro sistema solar es séptuple, como ya vimos. Y tal como es arriba, es abajo, séptuple es pues el planeta Tierra, que nos da la vida y en el que nos movemos, y séptuple es la composición, los cuerpos del ser humano. Los cuerpos del ser humano son el cuerpo físico etérico, el cuerpo astral o emocional, también llamado de deseos, el cuerpo mental inferior o concreto, el cuerpo mental superior o abstracto, también llamado manas, el cuerpo búdico de amor intuicional, el cuerpo átmico de voluntad suprema y el cuerpo monádico o divino, nuestro espíritu. Cada cuerpo a su vez se subdivide en 7 subcuerpos.
El cuerpo mental se comunica a través de su instrumento en el cuerpo físico, el cerebro, gran meta suprema de la evolución del cuerpo físico lograda a través de enormes periodos de tiempo o eones. Los científicos aún tienen mucho que descubrir en este campo, como las funciones de determinadas glándulas, la pineal y la pituitaria, expresiones de dos chakras que, alumbrados tras el ascenso de la energía purificada de la Kundalini, serán determinantes para el proceso de la unificación del alma con el espíritu. El cuerpo mental está simbolizado por el elemento fuego, y hasta aquí tenemos lo que se denomina personalidad. Todos estos cuerpos son perecederos, los cambiamos encarnación tras encarnación. Es lo que se denomina el cuaternario o el cuadrado si incluimos el etérico separado del físico. También es uno de los triángulos, el del vértice hacia abajo, del sello de Salomón o la estrella de David. Este triángulo se resume en pensar, sentir y actuar, el 3 en 1. Estos tres cuerpos son un reflejo de la tríada superior, pero bañados y regidos por el egoísmo. El amor de nuestro emocional, la inteligencia de nuestro mental, así como la voluntad de nuestro cuerpo físico con la que actuamos, son un reflejo, una copia de la verdadera voluntad, el verdadero amor y la verdadera inteligencia de nuestra tríada superior, el cuerpo mental superior, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico son nuestra tríada superior o alma. Estos tres cuerpos, el alma, el mental superior o abstracto, el búdico y el átmico, los cuerpos de la voluntad, el amor y la inteligencia, forman nuestro triángulo divino, el triángulo con el vértice hacia arriba. Es lo que se ha llamado por las religiones nuestra alma, aquello que perdura a través de todas las vidas y que recoge todas las experiencias. Aquí ya no existe el egoísmo. El cuerpo monádico, espiritual o divino. El manas, mente inferior, y el manas superior deben contactar para que a través de este puente o antakarana el alma pueda conectar con el espíritu, nuestra mónada, el verdadero Hijo de Dios. Aquello de lo cual se nos ha dicho que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Poco podemos decir de este cuerpo, solo que es lo que en verdad somos y no lo sabemos. Es el espíritu. Y así se unificará verdaderamente el cuerpo, el alma y el espíritu, la Trinidad en el uno, Dios manifestado en la materia, y el Verbo se hizo hombre. Y ahora una petición. Es nuestro anhelo que podamos llegar a reconocer nuestro origen divino, sentirlo y vivirlo tal como vemos nacer la luz del sol en un nuevo día. Que así sea. Así sea. Esta velada. Siento que tengo que dar las gracias y decir que dar las gracias es aceptar la gracia de Dios en nosotros, con tal conciencia. Y ahora paso a leer mi parte. El cuerpo físico del hombre se compone de mecanismos complejos e interrelacionados, que se empiezan a formar en un periodo de 9 meses. Después nacemos, la parte más fundamental del cerebro, donde se registra por la mente, el mecanismo de los sentidos. Pido que no nos perdamos en discusiones de léxico. Lo importante no son las comas, ni las palabras, ni siquiera que entendáis lo que pretendo exponer. Lo importante es que con estos confusos datos con los que yo me muevo, tú ordenes tus ideas, te aclares este complejo y entrelazado que llamamos mente,
y vamos a analizar que a mí también me ayuda cuando lo hago. Aquí quiero decir que a veces, exponiendo un concepto, entramos en contradicción con ese concepto y perdemos la magia de lo que se quiere decir. No entremos en ese juego mental, por favor. Entremos en lo que hay detrás de lo que se quiere decir, penetrando en lo que se quiere decir. Lo primero que sucede con el paso del tiempo que he ido observando es que el cerebro, en el periodo de 9 meses, bajo el cobijo de la vibración del amor de la madre, se une entre sí complejos entrelazados de neuronas. Este estado de formación es alquimia, es amor, es magia, y bajo este estado todo se ejecuta y se une correctamente. Una línea agresiva o fuera de tono se debilita la red de comunicación de neuronas y si insiste mucho se puede hasta romper la magia de la alquimia. Con esto quiero decir que en cuanto salimos de la vibración del amor, cuando nos ponemos con estas vibraciones complejas de niños, se rompe en la magia y el entrelazado de las neuronas correctamente. Y eso va a influir en nuestras vidas en un futuro. Eso no sucede a todos, pero que seamos conscientes de ello. Todos estos mecanismos psicológicos hay que investigarlos, porque condicionan el correcto funcionamiento de la fusión mágica de los cuerpos, físico, etérico, astral y mental. Reconozco que puede llegar a ser complejo el entender todo lo expuesto, pero la casualidad ha puesto este libro en tus ojos. Yo sigo entendiendo día a día un poquito más y también me ayuda. Escribir sobre mi sombra, que es parte más oscura de mi mente. Recuerda, no la de mi ser, mi ser alquímico y sagrado es luz por amor. Todos caminamos en el camino de la evolución. Todos nuestros puntos de luz del universo son. Y ahora unas citas pequeñitas. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad, de Albert Einstein. Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender, Madame Curie. El cuerpo humano no es más que apariencia y esconde nuestra realidad, Víctor Hugo. Bueno, ya preguntas. Y si no empezamos a cosas. Sí, ¿no? Y si no, os leo algo que también os tenía preparados de Santa Teresa de Jesús, que es muy bonito este castillo, o sea, este castillo, sí, las moradas del castillo interior, porque fijaros, lo he traído también porque ella ve como que hay 7 moradas en el castillo interior, para que veáis la similitud también con la enseñanza universal, ¿no? De 7 partes en nosotros, ¿no? Y entonces el libro es maravilloso, no tiene... Yo he escogido algo, pero vamos, que por donde lo abras es maravilloso. Os hago un pequeño resumen. En realidad, en el castillo interior ella ve que la puerta es la oración. Para entrar al castillo interior la puerta es la oración, lo que veíamos ahora la meditación, el entrar en ese silencio interior, ¿no? Esa es la puerta, la llave. Y entonces ella descubre que hay 7 moradas y a lo largo del libro nos va describiendo todas las 7 moradas, ¿no? Y descubre que en la última morada está el espíritu, a lo que él llama el esposo. Deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé cómo, porque parece cosa contraria dar a entender el amado claramente que está con el alma, y parece que la llama con una seña tan cierta, que no se puede dudar, y un silbo tan penetrativo para entenderlo el alma,
que no lo puede dejar de oír, porque no parece sino que, en hablando el esposo que está en la séptima morada, por esta manera, que no es habla formada, toda la gente, con toda la gente se refiere a todos los yoes nuestros interiores, toda la gente que está en las otras no se osa bullir, ni sentidos, ni imaginación, ni potencias. Oh mi poderoso Dios, qué grandes son vuestros secretos y qué diferentes las cosas del Espíritu a cuanto por acá se puede ver ni entender, pues con ninguna cosa se puede declarar esta, tan pequeña para las más grandes que obráis con las almas. Espero que os haya gustado y quería leeros también y acabo. Lo tengo aquí. El famoso verso de ella. Vivo sin vivir en mí y a tan alta vida espero que muero porque no muero. Y ahora os pongo otra lectura para que lo entendamos mejor. Vivo sin vivir en mi ego y a tan alta vida espero que muere mi ego porque en mi espíritu no muero. Después de esta vibración, vamos. Yo quería compartir con todos nosotros que la raíz de todo conflicto humano viene de sentirse separado de la fuente. Y digo de sentirse separado porque realmente no se está separado. Nos creemos separados de Dios. Pero en realidad no estamos separados de Dios, solo no lo creemos. Y en esa falsa creencia, tan tenue, tan poco aparente, se refuerzan todos nuestros sufrimientos, que cesan cuando aceptamos que somos parte de Dios. Todos esos sufrimientos van cesando cuando reconocemos al Padre en nosotros. Y esto no se produce de la noche a la mañana, pero sí que se produce paulatinamente cuando nos rendimos ya de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y nos ponemos en sus manos y dejamos que Él, la divinidad, dirija nuestras vidas, porque somos la divinidad, porque somos Él, y debemos de reconocerlo Él en nosotros, para ese comentario tan antiguo, conócete a ti mismo. En ese conócete a ti mismo está el reconocer que eres parte de la divinidad. Y ahora una pequeña frase de una película. Si nos amásemos los unos a los otros, tanto como decimos que lo amamos a Él. E insisto, tanto como decimos que le amamos a Él. Y eso quiere decir que nos falta bastante para llegar a ese amor con Él y a esa fusión con Él. Pero todos estamos en camino. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, ¿habéis entendido bien los cuerpos? ¿Queréis que los explique un poquito? Podréis haber entendido más la división que tanto hemos oído, ¿no?, con la religión nuestra católica, ¿no?, de alma, de cuerpo, alma y espíritu, que muchas veces se nos queda duda de no saber muy bien qué es.
El cuerpo sí, pero ¿qué es? El cuerpo sí a medias, porque solo creemos que es el físico. El cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, también deciros que a veces vais a ver, la verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Todos aquí solo vemos verdades relativas. En ese sentido, quiero deciros que nosotros desde aquí lo hacemos con todo, ponemos todo nuestro corazón, pero podemos estar perfectamente equivocados. Somos conscientes de que la verdad de hoy no es la misma que la verdad de mañana, pero desde esa humildad exponemos todo lo que aquí compartimos, ¿no? Entonces, vais a notar que hay muchas definiciones de cuerpos. Hay otras esto es la teosofía, que es el pilar que yo más ha sintonizado con lo que yo veía que debía de ser, ¿no? Pero hay muchas descripciones de los cuerpos, no importa. Lo principal es saber, resumido como decía Platón y tantos otros, que somos dos. Que hay una parte que es mortal y hay una parte que es divina. Y que en realidad no somos dos, porque en realidad somos uno, porque en realidad es el espíritu que se está manifestando aquí en la materia. Lo que pasa... Eso de vigor lo sabemos, Gracias por poner el toque de humor, porque sin querer nos ponemos un poco serios, pero no es seriedad, es que notamos la profundidad del amor, ¿no? De todo lo que hemos leído y la energía que se está cargando, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa definición tenemos el cuerpo, que ya hemos dicho que es la parte mortal, que consta de esos tres cuerpos, que son el cuerpo físico, con el etérico, que es la parte vital que le da vida, el cuerpo mental, o sea, el cuerpo astral de emociones y el cuerpo mental. En otras definiciones podemos encontrar, eso hace un triángulo, ¿no? El triángulo con el vértice hacia abajo de la estrella de David. En otras definiciones podemos encontrar la personalidad como un cuaternario, que es cuando separan el etérico del físico y lo hablan como un cuerpo. Pero todo está unido, da igual. Por eso digo, no nos perdamos, como decía José, en las comas, en las palabras. En definitiva, quedémonos con la profundidad de sentir y saber y vivir que somos más de lo que vemos, ¿no? Y experimentamos. Entonces, esa es nuestra parte, digamos, más material, y es la que encarnación tras encarnación muere, desaparece, aunque nada queda en el olvido, porque todo queda registrado. Todo queda absolutamente registrado. Entonces luego tenemos el triángulo con el vértice hacia arriba, que sería lo que la religión ha denominado el alma, que sería lo que es la intermediaria entre el espíritu y la materia, entre el espíritu y el cuerpo. La intermediaria es el alma. También por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Ahí entendemos ese paso intermedio que ahora explicaremos, ¿no? El alma es nuestra parte de voluntad, alma, nuestra parte de amor, amor puro y verdadero, buddhi, y nuestra parte de manas, nuestra parte de mente suprema. Y todo eso se refleja, es como un espejo que se refleja y se crea aquí en la materia como el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental que tenemos, ¿vale? Pero englobando todo eso, esos 6 cuerpos, que sería esa estrella de David, englobando todo eso en el círculo, está el espíritu, que es lo que verdaderamente somos, la mónada, chispa divina, como lo queramos llamar, que es la parte que en la Biblia siempre nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza. Pero a modo de fractales, todo es a imagen y semejanza, porque el alma está hecha a imagen y semejanza de ese espíritu, y nuestra personalidad con los cuerpos está hecha a imagen y semejanza de ese alma, que a la vez está hecha a imagen y semejanza de ese espíritu. Y esa es la Trinidad que tanto hemos oído hablar y que nadie tampoco entiende, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces cuando Jesús dice, cuando Jesucristo, que también hay que entender por qué se llama Jesucristo, cuando decimos Jesucristo, nos estamos refiriendo a esas dos partes en nosotros. Jesús hace referencia a la personalidad con sus cuerpos y Cristo hace referencia a la parte divina e inmortal en nosotros. Como veis, al final la verdad es muy sencilla y natural. Nosotros nos lo han complicado tanto que nos hemos perdido en lo que verdaderamente
es la verdad en el conocimiento de nosotros, pero cuando lo empiezas a desmenuzar te das cuenta que es todo muy sencillo. Qué humilde era el chico este, que pudiendo nacer en Bilbao va y nace en Belén. Bueno, eso es muy bonito lo de Belén porque sabéis que nació en una caverna, ¿no? En una cueva, en un pesebre. El mito del nacimiento de Jesús, pues lo que nos está queriendo decir es que en nuestra caverna, en nuestro pesebre, que aunque está todavía en el caos interior, por eso no está en un palacio lleno de riquezas, es un pesebre, pero ahí en ese pesebre, ahí también, si encontramos ese silencio, crece, nace ese Cristo en nosotros, ¿no? Al cual vienen a adorarnos los tres reyes. Todo es un simbolismo. Está María, está Jesús. María es nuestra parte emocional, Jesús es nuestra parte mental. Todo es simbólico. En el palacio hay muchas distracciones. En el pesebre no hay mucho que... Entonces, volviendo a los cuerpos en nosotros, para que lo entendamos bien, lo que hemos hablado de nadie viene al Padre sino a través de mí, o sea, la conexión, todo esto la conexión es algo natural y no tenemos que estar pensando en ello porque se produce, cuando se produce de manera mágica y nosotros no nos damos cuenta. Todos esos pasos que hemos visto de las glándulas que se despiertan, la kundalini que sube, que despierta, en realidad no nos preocupemos de nada de eso porque todo eso es un proceso que si nosotros hacemos la pureza interior de nuestras emociones y de nuestro pensamiento y de nuestros actos, ese proceso se va a dar espontáneo, sin estar nosotros preocupándonos en cómo se da ni se deja de dar, ¿no? Pero bueno, nuestra mente también necesita comprender un poquito ese proceso y por eso pues en la enseñanza universal está descrito ese proceso, ¿no? Entonces se dice que el Antakarana, el puente de unificación de nuestra parte más mortal con lo divino, porque se ha de realizar aquí, experimentando en la materia, se ha de realizar esa conexión, no desencarnados. Es aquí en la materia, en el peso y el velo que produce la oscuridad, que produce la materia, es donde aquí debemos de pasar el examen y dar ese contacto con ese ser espiritual que somos. Y se produce en el regalo que nos dieron los dioses, ¿no? En nuestro aparato mental, ¿no? Nuestro aparato mental, también todos los cuerpos están subdivididos en 7 subcuerpos y entonces la mente concreta, que sería como lo que ahora científicamente, por hacerlo un poco más científico, se dice que es el hemisferio izquierdo, que es con lo que hasta ahora siempre hemos funcionado, la lógica, la memoria. Esa parte tiene que conectarse con la mente superior, con el manas, que sería como ese hemisferio derecho, que es más abstracto, es más devocional, es más intuicional, no es tan material, ¿no? Y esa es la magia, esas son las bodas alquímicas que siempre nos han dicho del rey y la reina, o del alma con el espíritu, toda la personalidad con el espíritu, ¿no? Por eso sirve un poquito más. Cuando dice que hay que ver las cosas de varios puntos de vista, no de uno solo. El dolor desgarrador que me he referido antes está ahí, pero también tenemos la herramienta del humor para compaginarlo, para manejarnos en él. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando te das cuenta que toda enfermedad y todos estos sufrimientos emocionales que estamos sufriendo los humanos vienen de conceptos y de ideas no correctas, que proceden de ideas confusas y de emociones no bien conducidas, pues nos queda la herramienta del humor para poder llevar esto. Porque realmente somos nosotros los que hemos guiado esa madeja y todo ese follón en el que nos movemos. Entonces es muy sano, psicológicamente, emocionalmente, sonreírse sabiamente de todo esto de nosotros mismos. Yo sé que y lo vivo en primera persona, que es desgarrador el dolor. Pero cuando luego vas a los
a los grandes sabios, a los grandes yogis, y te explican que estás viviendo en Maya, en una ilusión, es otro punto de vista. Esa ilusión tú le puedes dar poder y sufrir mucho en ella, pero no deja de ser una ilusión. En el momento que la estás viviendo es desgarradora, es tal, pero que nos abramos, por favor, a darle ese punto de humor con nosotros mismos, que el dolor se puede vivir, pero no se puede regocijar uno en él. Una cosa es vivir dolor, sufrimiento, desgarrador, si lo vivimos, pero como dice Paracelso, el veneno no mata, mata la cantidad. Si ese dolor lo alimentamos, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Si ese dolor le damos un enfoque de humor, aunque cueste, nos estamos sanando a nosotros mismos. Humor. Sí, son herramientas de trabajo muy importantes. El humor y el amor son dos herramientas de trabajo muy importantes, porque como acaba de explicar María Ángeles, todo es muy complejo, son muchos cuerpos, muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, tenemos que tener paciencia y saber que hay una sabiduría interna que nos va a guiar y nos va a ayudar a hacer esto. Ahora ya sé yo por qué viven pocos en Cuenca. Porque si hay que tenerlo en Cuenca... Yo soy de Cuenca, ¿eh? Mira, estás atrevido a tenerlo en Cuenca. Y ahora hoy no hay feedback, ¿eh? O sea, yo creo preguntas. Yo quería preguntar una cosa. Quería preguntar si podéis explicar un poco cómo es el proceso de desencarnar, ¿no? En el momento que, después de ese segundo, que es el dejar ya de respirar, ¿no? Un poco, si el cuerpo, si nosotros seguimos conscientes de lo que pasa afuera, si no sé, un poco explicar el proceso ese de desencarnar. Un par de minutos que puedo contar yo. ¿Un par de minutos lo puedes contar? Sí. Ah, pues cuenta. A mí me tocó una vez desencarnar un poco, un ratito, porque no me quisieron arriba, me mandaron otra vez para abajo. Aún no había acabado tu misión aquí. Pero fue sorprendente. Bueno, ya había trabajado mucho todo este tema, pero bueno, ya pensé que yendo tranquilo y tal, pero lo que me sorprendió más fue, una vez fuera del cuerpo, bueno, el cuerpo es un poco denso, y además estaba malito y esas cosas, ¿no? El salir del cuerpo, ya solo la expansión que tuve, la ligereza, la sensación de bienestar, dije, madre mía, pero toda la gente le tiene miedo a esto. Y bueno, no estuve mucho tiempo, pero estuve el tiempo suficiente. Tampoco, yo no vi ni un túnel así canalizado, sino simplemente salí a un jardín y ahí sí que había mucha luz, pero no era una luz que me dañara, ¿no? Que yo igual saco la luz de repente y ¡buah!, me daña, pero ahí podía ver que había mucha luz, pero era una luz agradable, una luz que sentía. Y el placer de andar sin... No es que fuera como en el espacio, que no hay gravedad, porque sí había gravedad, pero leve. O sea, era la sensación, era como de moverte, no sé, como una bailarina, ¿no? Una sensación muy agradable. Y bueno, sobre la hierba, todo fue una sensación que cuando me llamaron para volver,
sentí, como decir, madre mía, otra vez allí. Bueno, pues una de las cosas que recuerdo con mucha claridad es volver a meterme en el cuerpo. Es como si me metiera en un neopreno, pero dos tallas, ¿no? Un zapato que te aprieta mucho. Madre mía, oh. Fatal. Y esa es toda mi experiencia. Luego cuando salí, porque habían llamado al médico mientras y tal, no me encontraron el pulso bastante rato, yo ya estaba hablando, vinieron con los aparatos de tensión con 3, porque tampoco tenían tensión, pero yo ya me estaba manejando en el mundo físico, ¿no? Pero el desencarnar fue tan... y volver a meterme aquí, fue como volver a nacer, me imagino, ¿no? Fue... ¡guau! Ahí, para volver a entrar. Claro, me imagino que volver a nacer es más fácil porque el cuerpo es nuevo. Pero ya con un cuerpo así viejo y tal, y un poco gastado, volver a entrar fue duro. Así lo puedes explicar, has vuelto y lo puedes explicar, y lo puedes explicar todo y contar. Esto ha pasado muchísimas veces, ¿eh? Tenéis mucha ¿Qué información quiere en... decir ahí? Sí, acabo enseguida, que tenéis mucha información en muchos libros. Por ejemplo, yo remito a Brian Weiss, si tenéis ganas de ver experiencias de sucesos así, ¿no? Y bueno, solo deciros que de verdad que lo creamos, que creerlo, porque es así. O sea, la materia en realidad es inconsistente, es una ilusión, como decía mi hermano. Y de hecho, la cuántica ya nos lo ha demostrado. O sea, esto lo podemos ver muy rígido, pero a nivel atómico está todo muy separadito y además en el núcleo de lo más último, está sostenido por la nada. Pero hay un espacio de tiempo en el que tú sigues viendo lo que ocurre fuera, lo que ocurre a tu alrededor. La conciencia la sigues teniendo, ya te lo he comentado. Pero la tenía de sí, no de... Es que lo que ocurre... Ya verás, y enseguida te damos paso a tu pregunta, ya verás en el tema, hay un tema concreto que es el tema de la muerte, el tránsito, y allí lo veremos todo claro como... O sea, es un proceso que el alma que hemos descrito, esa tríada superior, se tiene que ir despegando de los cuerpos de aquí de la personalidad. Primero se despega del cuerpo físico y entonces sale en conciencia con el cuerpo astral. Eso fue lo que sintió el cuerpo astral. Eso es lo que sintió él, con lo que se manejó, con su cuerpo astral, que es el mismo que siempre, en los sueños estamos siempre viajando con nuestro cuerpo astral. Lo que pasa que no lo recordamos o lo recordamos confuso y por eso creemos que los sueños... Yo he hecho viajes de astrales otros y no se tengo puede nada hacer, que ver. Bueno, tenía alguna similitud, pero sí, la expansión y la historia era distinta. Sí, porque además incluso la luz, ahí intervienen ya unos seres que son los seres de los señores del karma, cuando dicen, tú no viste el túnel, pero da igual, viste luz. Entonces se dice que en esos procesos vienen seres especiales para ese proceso, aparte de ángeles, aparte de seres fallecidos allegados nuestros. O sea, estamos siempre, yo siempre lo digo, no estamos solos, no os sintáis solos. En todos los procesos estamos siempre acompañados. Aquí ahora mismo estamos siendo acompañados. Tú sola en casa estás acompañada, estamos siempre acompañados. Primero por ti mismo, por tu ser divino que eres y a veces lo sientes a chispazos, aunque no en una continuidad, y luego por seres hermanos que nos están ayudando, ¿vale? Esto lo hemos visto mucho todos y hemos llorado con ello, y es una película Bosch. Lo sacan muy claramente. Al principio la conciencia todavía es, y le damos paso primero a él, y dejamos si queréis este tema y luego a ella. Muy bien, veo que genera muchas esas preguntas. Sí. No, simplemente que este tema lo desarrollaremos más con el tema de la muerte, pero saber que primero, de alguna manera, cuando te vas desprendiendo, todavía estás con esos cuerpos materiales, solo que más sutiles, pero sigue siendo materia. Por lo tanto, tu conciencia todavía vive y siente y experimenta igual, es la misma conciencia, la misma.
lo que luego, conforme vas despegándote, que vas pasando a otros planos, llega un momento que eso ya lo dejamos y el alma se queda desnuda de toda la parte mortal y recoge toda la experiencia. Y eso lo veremos todos los procesos bien. No, el libro este que termino de leer, que te lo comenté a ti, vale la pena leerlo. Es una mujer que vive un proceso bastante grande y genera un cáncer y a través de ese cáncer se muere. Llega un momento que la entregas y sube arriba y entonces arriba está hecha un lío porque ve a su padre, quiere continuar hacia la luz de su padre, pero ve abajo a su marido, ve a todo, o sea, está en esa lucha, vale la pena leerlo. Para mí ha sido... ¿Y el título para que lo Sí, Morir para ser yo. ¿Para ser yo? Sí. Morir para ser yo. Morir para ser yo. Porque luego después ella, después de cuando vuelve, igual que si ya se cura del cáncer totalmente, se da cuenta y hace empieza a hablar de lo que somos como divinidad. Vale la pena. Bueno, a mí me ha encantado, no he leído a las fallas y es un caso reciente, porque está ahora en el 2013, en el 2000 y pico, 2013. A mí me lo recomendó y no tiene desperdicio. Es el rato, ¿Cómo se llama? Morir para ser yo. El actor es Mao, no sé qué. Ana Morgani. Ana Morgani. Ani Morgani. No sé si lo San Google, todo el eso, todo. título sale. Es fácil de encontrar. De hecho hay conferencias y todo en la web de ella. Y hay una que está en español. Pero ahí es una pincelada. Tenemos mucha información, hay muchos libros. Quiero decir solamente, y le doy paso enseguida aquí al amigo que pregunta, al amigo hermano. Ya Platón, claro es que ya Platón, en el mito creo que es de, me parece recordar, si no me equivoco, ya ahí expone también un caso de una persona que fallece y tiene la experiencia cercana a la muerte, fallece, pero luego vuelve a la vida para contar nuevamente a todos los hermanos que es verdaderamente la vida que somos y dar esa enseñanza al mundo. Y eso ya Platón hace 2500 años ya se registran casos, ¿no? Para que lo sepáis. No, quería saber o preguntar, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué nos duele la enfermedad, la pérdida? ¿Por qué sufrimos una depresión? Una detrás de otra. A ver, estamos hablando de los cuerpos, ¿no? Sí, sí. Si esto es maya, entonces ¿por qué cuando no va bien no nos sentimos? No funciona. No funciona la cosa. ¿Qué mecanismos se desencadenan? Pues que todos nos manejamos con una mente muy infantil. Una mente que no ha investigado sobre sí misma. Pierde la perspectiva de conciencia. Y entonces, pues ante esto que acabo de decir, sufres. Pero como he dicho antes en este caso de Madame Curie, cuando entiendes algo, dejas de sufrir. Entonces el ser humano, por una parte, teme a lo desconocido. Pero es que hay parte de él también que le teme a la luz. Porque es tan potente que tiene un poquito de temor a la luz. ¿Por qué tememos? Porque nos sentimos separados. Si nos sintiéramos unidos a la divinidad, confiaríamos en la divinidad como tal. Padre, hágase tu voluntad en mí. Y en ese Padre, hágase tu voluntad en mí, se pierden todos los temores. Se difuminan, se diluyen. Pero también hay miedo en eso de perder la personalidad. Y por eso ese miedo a la luz. Cuando estás jodido con una fabada asturiana, la personalidad sabe dónde la mandas. Jesús ya decía, mi pueblo se pierde por falta de fe. ¿Por qué sufrimos? Porque no creemos. Porque creemos que somos este cuerpo. Y entonces el ego, como conoce de oídas que puede haber otra cosa, pero lo que comprende y ve, porque los sentidos nos engañan mucho. Yo siempre digo que el velo de la materia es muy duro de destaparlo, y realmente cuando nos dicen que esto es una ilusión, es que es una ilusión. Lo que pasa es que poder llegar a verlo y sentirlo y vivirlo es un trabajo interior. Ese es el trabajo interior, de conectar con lo que verdaderamente somos.
Cuando uno tiene una experiencia de este tipo, como la que el hermano Fernando ha dicho, pues que ha experimentado, ya no le cabe ninguna duda. Pero no hace falta que experimentemos este tipo de cosas para sentir que eso es así, no hace falta. No hace falta, nosotros podemos conectar, si hacemos el trabajo y entramos en ese silencio nuestro del ego, que es lo que simbólicamente siempre se ha hablado de la muerte del ego, o sea, realmente entregarnos, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, realmente reconocer que dentro de nosotros hay otro ser y entregarnos a ese ser. Entonces en el silencio ese ser nos va a hablar, nos va a comunicar, nos va a transmitir, no vamos a tener ninguna duda, que es lo que comentaba aquí en las moradas del castillo interior, la unión que Teresa experimentó. Ella estaba comunicada. Cuando tienes esa comunicación, esa conexión, no hay ninguna duda. Creo que aquí el hermano... Sí, yo. Espera, este lo Faltaba aquí también. A ver, yo he visto alguna película de otras tradiciones indias y, bueno, ya muy antiguas, que había personas que se despedían de la familia y se iban a la nieve y se iban a acabar sus días. ¿Esto se ha ido perdiendo o es que ha sido que esa persona se había realizado naturalmente y sabía que había llegado su hora? Eso es muy difícil de saber. Ahora, no, que ahora esto no parece que se ha perdido, ¿no? Eso lo consiguen los maestros ya con una determinada iniciación, que pueden dejar ya el cuerpo a voluntad. Cuando sienten que ya ha finalizado su misión aquí en la Tierra, dejan el cuerpo a voluntad, se encierran en sí mismos, en silencio, y hacen todo ese proceso que ha explicado Miguel. ¿Saben que harán? Sí. O sea, están en conexión con la fuente, entonces, con su misión. Entonces simplemente se repliegan en sí mismos y hacen Y el alma es el que coordina siempre ese proceso del cordón de plata, siempre. Y algunos chamanes muy evolucionados también saben cuándo les toca desencarnar, lo saben. Entonces deciden dónde quieren desencarnar. Sí. Hay otra lectura, para mí muy importante, y es que cuando la persona hace lo que tú acabas de comentar, ya la familia le avisa, no le permite a la familia que tire de ella. Al despedirse de la familia no está con esos lloros y esas lástimas porque ese ser ya se va a desencarnar. Entonces no hay ese apego, porque algunas almas no se van cuando se tienen que ir, porque las que están a su alrededor no les dejan. Entonces es muy importante lo que acabas de comentar, porque ya ha habido la despedida de la familia, y la familia deja en paz a esa alma para que lo haga el tránsito con ella misma sin el peso de que tiren de ella. De todas maneras, a estos niveles que estamos hablando, ya ni la familia puede tirar de ellos. A la primera pregunta de por qué sufrimos, hay otra lectura. Y es, sufrimos porque inconscientemente sabemos que no es el estado natural. Entonces, como sabemos que no es bajo la ley ese sufrimiento, sufrimos porque sabemos que eso no es así. No sé si cuesta entenderlo. Que no es así, que no entiendo. El sufrimiento que tenemos, hay una intuición nuestra de divinidad que sabe que ese sufrimiento no es real, que hay algo mucho superior a eso. Lo intuimos, pero no sabemos llegar a ello. Como lo intuimos y no sabemos llegar a ello, ese sufrimiento está ahí por eso. Porque si no supiéramos nada de la luz, no sufriríamos. Estaríamos en ese estado como algo natural de aquí. Pero como venimos de la luz y sabemos que eso no es lo que procede, no somos conscientes de ello, pero intuitivamente sabemos que eso no es así. Y como lo anhelamos tanto, en ese anhelo de injusticia sufrimos por eso. Parece un trabalenguas. Pues para que lo entendamos mejor, lo que yo he intuido que él quiere decir es como que
si no hubiera algo en nosotros que sabe, que por intuición hay algo en nosotros que sabe que es inmortal, si no hubiera eso en nosotros, tendríamos como natural la muerte, aceptaríamos que esto es así, pero sin embargo en nosotros hay algo que no acepta la muerte. ¿Por qué no aceptamos la muerte sabiendo desde que nacemos, nos damos cuenta que es una ley de aquí? Aquí todo lo que nace muere. Si no hubiera algo en nuestro interior que resonara con que existe la eternidad o la inmortalidad, algo que durante siglos y eones el hombre siempre ha sentido que somos eternos, que existe algo, si no existiese ese resonar en nuestro interior, no podría caber el que nosotros aquí sufriéramos por la muerte, porque lo tendríamos como algo natural. Eso es un poco la explicación que yo creo que... Sí. Y volviendo al tema del sufrimiento, pues decir que algo muy importante que tenemos que tener ya, los que un poquito vamos viendo ya que este mundo es una ilusión y que la muerte, que los cuerpos realmente es lo que dejamos, pero que lo que siempre es permanece. Algo muy importante que tenemos que hacer, los que tenemos ya esa visión, es no caer, en la medida de nuestras posibilidades, no caer en ese sufrimiento, porque cuando pasa algo así, igual que cuando las Torres Gemelas, igual como cuando hay una guerra muy fuerte, cuando pasan esos desastres en la humanidad, pues lógicamente, como todos somos unos, sufrimos por esos hermanos nuestros. Pero si caemos en la desesperación, estamos alimentando esa tristeza, estamos alimentando ese egregor que nos tiene aquí atrapados de la tristeza y el miedo. Entonces, como estamos despegándonos de la materia. Si nosotros volvemos a caer en la tristeza que a nivel global de la humanidad están sintiendo todos, están emitiendo todos pensamientos de ese tipo, entonces si os dais cuenta, el que no ha prestado mucha atención y ha estado en su silencio interior ha sido absorbido por ese tipo de pensamientos que purulaban en toda la unidad inconsciente de la humanidad. Entonces nosotros ya tenemos un gran trabajo que es silenciar eso, no potenciar eso. ¿Por qué lo podemos silenciar? Porque tenemos ya un conocimiento y podemos estar en ese silencio y no caer en ese subconsciente colectivo de la humanidad. Eso como primera ayuda, os digo, para no caer en el sufrimiento ante una tragedia global. Y luego tener la máxima certeza de que todo lo que ocurre, aun por muy catastrófico e inhumano que os parezca, desde nuestra visión de aquí, con los ojos de la visión material, es absolutamente reprobable y no tiene lógica. No tiene lógica. Pero si elevamos y lo vemos desde un nivel superior y empezamos a comprender que todo es un proceso kármico, somos instrumentos de ese plan kármico. Visto desde ahí, desde esa altura, el sufrimiento, aunque cambia, ya no es un sufrimiento, como hablábamos también otra semana, que os conté una experiencia que yo tuve, que me dieron un sueño y lo entendí perfectamente, no sé, ya no es un sufrimiento que te ahogas ahí en ese sufrimiento por la humanidad. O sea, tienes compasión por todas las almas, por todo lo que ha ocurrido, pero ya no lo vives desde esa desazón. La palabra, un momentito, el verbo en sí, la palabra en cuestión dice sufrimiento. Algo querrá decirnos. Mira, vamos a ver. Está el sufrimiento de todos. Yo no voy a hablar de esto porque sé que es muy delicado y hay mucha gente que... Pero me voy a remitir a una película, Cita con los dioses, de Sylvie Marlene. Y está el protagonista, el guía de Sylvie Marlene. Están viendo un autobús de Machu Picchu que ha caído y ha muerto todo el autobús. Ella se indigna y él tiene unos comentarios sobre esa indignidad. El que quiera ver la película que lo vea. Vale, yo quiero deciros una cosita, y es que, aunque no voy a profundizar mucho en el tema, pero yo sí que digo que en estos momentos hay que ser valiente y decir las cosas cara a cara, porque son tiempos muy especiales para la humanidad, no hay que tener miedo.
cuando estás ya en esto, te da igual que te puedan criticar, que te puedan no comprender, porque comprendes que claro, las conciencias menos evolucionadas no pueden entender esto y lógicamente te pueden acusar. A Jesús lo mataron y a tantos otros, o sea, pero no hay que tener miedo, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Entonces yo solamente quiero poner, por amor y para ver si podemos tener un poquito más de comprensión, el sentimiento de saber que en la historia de la humanidad hay muchos desastres que todavía... Son tiempos ahora de limpiar todo el karma, ya lo dijimos la semana pasada. Y aceleradamente además, ¿vale? Porque estamos transmutando. La Tierra en conjunto está transmutando también, estamos pasando. Todos a otra dimensión. Entonces son tiempos de que todo el karma se tiene que ir solucionando. Entonces, a lo largo de la humanidad han habido muchos hechos muy dolorosos. Una bomba atómica y produjo muchas muertes, o sea, todos son causas de causas, causas de causas. Quiero que entendáis eso, es un círculo en el que estamos aquí metidos, que todos son efectos de causas, y una causa detrás de otra, y una causa detrás de otra. Y simplemente hay un plan para solucionar todo ese tipo de causas, y ahora ese plan está más acelerado, está un poquito más acelerado. Pero no sintáis miedo, no sintáis sufrimiento. De verdad que aunque parezcan cosas que dices, esto no tiene lógica, de verdad que el no conocer los porqués no quiere decir que no los hayan. Tener confianza. Con todo esto que estás diciendo de la limpieza del karma y la evolución que el planeta y nosotros tenemos, quiere decirse que viviremos dentro de la Tierra en un nivel de cuarta dimensión, aun con nuestro cuerpo físico. ¿Eso es posible? No, ya no hará falta. El cuerpo físico entonces ya no hará falta. Pero tranquilos que es un proceso, no es de hoy para mañana, salvo que nosotros queramos, porque si queremos sí que puede ser de hoy para mañana. Todo está en nosotros. Quiero decir que podemos estar aquí en tercera dimensión, de hecho, grandes maestros han estado y están en tercera dimensión aquí con cuerpo físico y sin embargo están ya en la conciencia de la quinta iniciación, de la quinta dimensión, como el hermano Miguel ha comentado. O sea que se puede estar en tercera dimensión haciendo un trabajo, estando conectado, que tu conciencia está ya en quinta dimensión y tienes un cuerpo físico aquí para hacer el trabajo que tengas que hacer. Pero realmente ya en esos procesos que estamos hablando ya no se necesita cuerpo físico. Mira, el otro día hace una señora un comentario, la cantidad de información que han dado por todos los medios, la expansión que se ha dado de este tema, todas las grandes autoridades de todos los sitios han explorado este tema, que no digo que no sea importante y que no sea bueno, por supuesto, pero no más lejos estamos teniendo la cantidad de miles de personas que están matando ahora en la guerra, en toda esta zona conflictiva, y son también hijos de la tierra. Hermanos en otro nuestros. Espacio de tiempo, de lugar, pero exacto, son hermanos nuestros. No es de 10, ni 15, ni 20, ni 150, son que si 1000, que si 2000, que si 10.000, y te quedas así como diciendo, Dios mío. Lo que hay que, una cosita y acabo, lo que hay que tener muy presente es que los medios de comunicación, si os dais cuenta, cuando pasa algo así, nos llevan donde quieren. Nos llevan donde quieren. Y lo que quieren, lo que nos producen que es el miedo constante. Hay que deshacer el miedo. El miedo va contrario al camino del amor. Entonces, cada vez que algo os intente, sentís que están intentando meteros miedo, por favor, ser inteligentes, utilizar esa mente que es el regalo que Dios nos ha dado para, por favor, discernir y apartaros de ese miedo, que no es bueno, que os aparta de vuestro ser verdadero, que no hay nada de oscuridad ni miedo cuando tú conectas con ese ser. Es la luz total, no puede haber miedo. El miedo es contrario a la luz. Yo quería decir que hay grandes intereses en este planeta en manipularnos. Y la mejor manipulación es el miedo. ¿Qué está sucediendo ahí? Están dando una información y solapada en esa información están distrayendo de muchas verdades que están sucediendo en este planeta. Es una cortina de humo.
Entonces, tenemos que ser intuitivos, inteligentes y conscientes de que osan, pretenden y quieren manipularnos. Clarísimo. Y lo digo bien fuerte. Hermano, has cogido fuerza, ¿eh? Es que es muy serio. Y una pequeña frase que quiero compartir, que aún no lo he dicho en este curso. Si juzgas, es que aún tiene poder sobre ti. Yo lo que ha pasado lo veo positivo. Yo iba a decir más o menos en la misma línea, pero no solo ahora la televisión. La televisión, desde que nació, está manipulándonos. Antes, más suavemente, porque si nos remitimos a 50 años atrás, si hubiera habido políticos, no digo que nos robasen entonces, pero si se hubiera sabido, hace 50 años hubieran caído cabezas, pero rápidamente, ¿no? Porque había otra forma de ver la vida, otra historia, el honor, el tal, el cual. Pero desde la televisión, no, antes con la radio y mucho antes con las murmuraciones que se hacían. Siempre había gente que se encargaba de difundir y murmurar determinadas cosas para que los demás tuvieran cuidado. Con la iglesia, el cura el domingo ponía ahí un montón de historias, ¿no? Pero la muerte de Cristo ya era producto de las manipulaciones que se hacían. O sea, esto siempre ha sido ahí como ellos se llaman élite, que creen que nosotros estamos a su servicio y si alguien como nosotros somos osados de tratar de liberarnos de sus cadenas, pues las hogueras eran lo que se llevaban, ¿no? Ahora te pueden hacer que tu cuenta bancaria no puedas acceder a ella, que no tengas acceso al trabajo, que no tengas... O sea, te pueden arruinar de alguna manera, o sea, pero siempre lo están haciendo. No es de ahora. Por eso hay que ser valiente, hay que decir lo que se piensa, hay que hablar con claridad, porque es la única manera. Si tú eres libre, no pueden dominarte, no pueden controlarte, no pueden llevarte donde quieran, aunque lo intenten. No tener miedo porque afortunadamente los tiempos de la Edad Media, de las hogueras, pasaron. Vale, Roberto, vale. Yo sigo preguntando, ¿eh? Ahorita planteaste, tenemos que parar esa rueda de causa-efecto. Tenemos que parar ese miedo. Si queremos nos liberamos así. No lo entiendo. Bueno. Ayúdame, hermano. Que el hermano Alberto hoy la tiene conmigo. Vamos a ver. Vuelvo a preguntar un poquito, que se me ha ido la bola. Vale, la pregunta de por qué tenemos miedo a... Sí. ¿Por qué nos afecta no solo... La segunda fue porque no nos afecta solo el miedo nuestro, sino nos afecta el miedo de los hermanos. Ya, y se han dicho varias cosas. Una, esto es una rueda que es causa y efecto, que hay que pararla. Sí. Si quieren nos liberamos así. Tenemos que parar el miedo. ¿Esa es la famosa rueda de Sansara? Mi pregunta. Y si quieres te sigo haciendo más, ¿eh? No. Primero, parar esa rueda o frenar esa rueda o transmutar esa rueda, que sería lo más adecuado. Yo tengo un símil para eso. Como hay libre albedrío, esa rueda la podemos transmutar nosotros en nosotros mismos. Osar transmutar la rueda de todos sería una osadía ilusoria. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Pues transmutarla en nosotros mismos.
transmutándola en nosotros mismos, ya somos espejo y el resto de almas verán a qué velocidad pueden transmutar. Porque como existe la ley del libre albedrío y la respetamos todos, cada uno pues tiene su velocidad de transmutar esto. ¿Por qué se puede hacer así y transmutarlo en un abrir y cerrar de ojos? Pues supongo que la única explicación que le veo que son almas tocadas por Dios, que por trabajo, por merecimiento, por qué sé yo, están tocadas por Dios y no necesitan todas estas investigaciones, todos estos cursos y todos estos quebraderos de cabeza emocionales y mentales que tenemos para llegar a esto. ¿Por qué sé yo? Eso no lo puedo explicar. Puedo decir intuitivamente eso, que para mí son almas que son tocadas por Dios y automáticamente pues dan el salto. A lo mejor porque tienen un trabajo que hacer en un futuro. A lo mejor porque en el badaje de reencarnaciones que han pasado tienen mucho trabajo ya hecho. No sé, ya por ahí. Otra lectura es que la rueda de Sansara es siempre la rueda de la dualidad, de los opuestos. Tenemos que salir de los opuestos. Cuando él ha dicho su frase, si juzgas, aún tiene poder sobre ti. Cuando nosotros estamos en esto me gusta o esto no me gusta, sea lo que sea, esto quiero, esto no quiero, esto es bueno, esto es malo, ahí todavía estamos elaborando causas que van a producir efectos. Cuando tú, por la observación, por la perseverancia, por entrar en ese silencio interior, por estar atento con lo que el exterior te pone, sabiendo que el exterior es una parte de ti mismo que te está hablando. Cuando tú, la lectura que te da el exterior, ya no la recibes como un ataque o como algo ni en positivo ni en negativo, sino que es un escenario que te está hablando de ti y que tú sientes ya por atención que no te debes de involucrar ni mezclar tanto en la parte del bien ni como en la parte del mal, eso es el exterior, no importa. Lo que importa es interiormente cómo yo vivo esa acción. Si yo esa acción, yo la vivo desde una intención pura que no tiene contrario, ahí estoy haciendo el salto. Da igual que actúe hacia un lado o hacia otro, pero es la actitud que nosotros tomamos ante todas las cosas que la vida nos pone. La actitud es la que nos va a determinar el salir de la rueda de Sansara. Lo otro, el escenario, va a ser determinado por causas kármicas y por nuestro pensar. Vamos emitiendo y vamos creando. Entonces lo otro va a estar ahí, el escenario va a estar ahí, dentro de ese plan divino. Pero si yo, cuando tengo algo de ese escenario, cuando algo me afecta, logro que no me afecte, la actitud que yo tome ante lo que la vida me pone, si yo esa actitud está neutral, está en el polo del medio, ahí yo me estoy liberando. Ahí, lo que he explicado antes, cuando la rueda de la vida sube y baja y la energía cambia continuamente y tú te dejas ir por las situaciones y no aprendes nada, estás siempre en la parte de fuera. En la medida que vas teniendo más presencia, en la medida que vas tomando una actitud de aprendizaje, de entendimiento, de comprensión de las cosas, el próximo círculo va a ser más pequeño. Y en la medida que sigues profundizando en eso, el próximo va a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño, hasta que ya ni sufres mucho ni te alegras tanto. Pero cuando llegas al centro, ahí es la paz, la calma. No pasa nada, aunque esté lo que se dice el huracán todo alrededor,
si tú estás en el centro, estás en paz. Ese es un poco el trabajo. Tengo otra duda. Pues cortita porque Rapidito. ya es la hora. Pues, entonces quiere decir que el escenario kármicamente ya está ajustado y mi única libertad es el poder de decidir. Claro, decides. Nosotros no somos tan libres como nos creemos. ¿Que somos marionetas? De la divinidad, del plan cósmico. Tenemos libre albedrío y el libre albedrío está precisamente en cómo sentimos frente a lo que nos pasa. No tenemos tanta libertad frente a lo que nos pasa, pero tenemos la libertad de vivir cómo queremos vivir eso que nos pasa. Hay un maestro que decía... O no, porque tenemos la libertad de decidir, eso lo vas a hacer sí o sí, pero tú tienes la libertad de decidir cuándo. O sea, ahora no, bueno, pues ahí lo tienes pendiente, pero a eso vas, ¿no? Puedes decir no. Hay un maestro que sobre esto del destino, del determinismo, si está todo determinado o hay libre albedrío, él nos dice que somos como una vaca atada a un cordel, a una valla. Entonces nosotros tenemos el libre albedrío de la medida del cordel. ¿Me lo explicas? Bueno, podéis reflexionar vosotros. Dejamos esa faena para la semana que viene. No, para dentro de 3 semanas, porque hay 2 lunes de fiesta. Ya tenemos mucho para reflexionar y meditar. Hemos hablado. Quisiera proponer una oración. Dios es luz. Aquellos que caminan en la luz se llenan de luz. Te pedimos, querido Dios, que llenes nuestros corazones y nuestras mentes de tu luz sanadora, para que todo nuestro ser alcance su plenitud. Amén. Y yo os voy a contar un cuentecito. Para terminar. Para terminar alegres, porque hay que estar siempre alegres. Acordaros, no pasa nada, todo es ilusión. Nadie muere, el ser verdadero no muere, de verdad. Son experiencias que tenemos que pasar aquí, creerlo, os va a dar una paz increíble, una alegría. Vais a vivir todos los días intensamente, vais a ver amanecer, vais a ver el sol, vais a ver los pájaros, vais a ir alegres, fluyendo por la vida, de verdad. Se puede ir de otra manera por la vida. La vida es mágica, es encantadora, es una creación de la divinidad y nosotros estamos ahí. Ser felices, porque de verdad que nosotros, nuestra condición es ser alegría, somos alegría pura. La felicidad. En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer. Planearon hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo: esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. De no ser así, estaremos creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo. ¿Pero qué les quitamos? Después de mucho pensar, uno de ellos dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás. Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. Inmediatamente dijo otro: no, recuerda que le dimos fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro contestó rápidamente: no, recuerda que les dimos inteligencia. Alguna vez alguien va a construir una esquinita por la que puedan entrar y bajar y entonces la encontrarán. Uno más dijo: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que les dimos inteligencia y un día alguien va a construir una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de ellos era un dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses. Analizó en silencio cada una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo: creo saber dónde poner la felicidad para que realmente nunca la encuentren.
Todos los demás dioses se asombraron y dijeron al unísono: ¿en dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán, afirmó con contundencia. Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias a todos. Gracias a todos.